Nos falta para completar lo que vamos a ver en cuanto a los archivos, nos falta ver cómo grabar y leer un archivo binario. Lo que hemos hecho de archivos hasta ahorita es de tipo texto. Todo se guarda como cadena. Por eso no es tan importante, pues no necesitamos hacer conversiones porque el método que graba todo lo convierte a cadena, pero a la hora de leer también lo lee como cadena y ahí sí normalmente intentamos hacer conversiones porque pues la información no se requiere siempre todo en cadena. Adelante. Cuidado porque la puerta está enojada, ¿eh? Bueno, entonces vamos a recuperar el ejercicio. Aunque la aplicación dice archivo texto, pues le vamos a agregar la opción de archivos binarios. Bien, ahí yo creo que algunos ya se dieron cuenta que ya está publicado el proyecto 4. Nada más que todavía no está la asignación. No la quise poner hasta que viéramos también el archivo binario, pero más tarde pongo la asignación. Entonces, por ahí en el enunciado del proyecto dice, entre todo lo que dice, es que debe tener una opción que diga nuevo. ¿Sí? El nuevo es como el borrar. Hagan de cuenta que es como el borrar. Pero para probar sí va a ser muy importante que traiga esa opción porque si no tendría que estar entrando y saliendo la aplicación, estarla ejecutando cada vez que quiera hacer algo diferente. Entonces, bueno, vamos a codificar esto primero antes de ver lo del archivo binario. La opción nuevo, pues lo que va a hacer es, como les digo, es como el borrar. Ahí está el botón de nuevo. Entonces, tenemos un campo de texto para el nombre del alumno y tenemos una etiqueta para el promedio, que en realidad nos faltó a la hora de capturar un botón que dijera calcular, para que calculara el promedio. Bueno, entonces, vamos aquí a borrar lo que está en el campo de texto, jtext, alumno, una cadena nula, vamos a borrar el promedio, aunque ahorita no lo estamos calculando, JLey, lo calcula cuando lo lee, ¿verdad? JLey promedio, también una cadena nula. Y el JTable hay que borrar todos los renglones, pero eso lo podemos hacer a través del spinner, le pasamos al spinner un 0, spin, le ponemos un valor 0 y entonces se va a encargar de avisarle al JTable que también ponga 0 renglones. Buenas tardes. Y de una vez, vamos a ver qué hace el salir. ¿Qué haría el salir? Pues quitar, es como, el salir haría lo mismo que esto, ¿no? El salir. Bueno, entonces, eso lo podemos lograr de varias formas. Una de ellas es, la idea del salir es liberar ya, salirse de la aplicación. Y salirse de la aplicación es quitar de memoria todo lo que es la aplicación, pero como todo está en el frame, pues quitando el frame y se quita toda la aplicación. Entonces, hay un método que tienen los componentes que se llama dispose. Dispose lo que hace es liberar de la memoria ese componente, o sea, lo quita y por lo tanto desaparece. Bueno, y como lo que queremos que desaparezca es el frame y estamos dentro del frame, entonces lo vamos a invocar a través del dis y dispose. Aquí está el dispose. Dice que libera de la memoria de la ventana, bueno, lo de esta ventana. Entonces aquí va a liberar el frame y por lo tanto se va a terminar la aplicación. Es como si se eliminara a sí misma, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar. Bueno, en los aleatorios le habíamos puesto un nombre aleatorio, ¿verdad? Luis Martínez. Y luego aleatorios.
La idea del borrar del nuevo es que borre todo. Y luego aquí le damos salir, ¿sí? Bueno, ya está. La opción salir no es indispensable, la opción nuevo sí, en el proyecto. Ok, ahora vamos la aplicación ya graba y lee de un archivo, graba un archivo de texto y lee del archivo de texto. Ahora vamos a hacerlo, pero para el binario. Para eso vamos a repasar primero las notas, que ahí luego les comparto. Estos archivos de texto. Bueno, este ya fue lo que ya vimos. Y el otro viene siendo este. Bueno, lo voy a expandir. Un archivo binario. Bueno, el archivo de texto es claro que todo lo que graba es una cadena y todo lo que lee es una cadena. Y como se utiliza para muchas situaciones, entonces hay editores de texto, como el bloc de notas y hay otros. Entonces por eso podemos ver el contenido sin problema de un archivo de texto. En cambio, un archivo binario no. Un archivo binario graba la información como el tipo de dato original, o sea, un entero como un entero, un doble como un doble, y por lo tanto no con cualquier editor lo vamos a poder ver. Realmente un archivo binario generalmente se puede leer solo con la aplicación que lo generó. Aunque si es una aplicación así muy conocida como el Word, como el Excel, pues va a haber muchas otras aplicaciones que puedan leer también ese tipo de archivos, ¿verdad? Pero porque son muy, digamos, muy populares, por decirlo de alguna manera. Pero una aplicación que haga alguien y que grabe un archivo binario, pues está muy difícil que nosotros la podamos ver. Con un editor no, pero que podamos nosotros leerla sin saber cómo está la estructura de los datos, cómo están guardados. Bueno, entonces, el archivo binario aquí en Java solo va a poder grabar datos de tipo primitivo o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres no son primitivos, pero como se utilizan bastante, entonces sí nos permite grabar cadenas de caracteres. Aquí tenemos un ejemplo de los datos de una persona. Intencionalmente, pues cada dato es de tipo diferente. Este es una cadena, este es un entero, la edad, luego el sexo es un char y la estatura es un doble. Bueno, y ahí viene el número de bytes que ocupa cada tipo de dato. Entonces, cada carácter en Java ocupa 2 bytes, cada carácter. Por eso aquí este M ocupa 2 bytes. Y en una cadena de caracteres, pues como en este caso que son 5 caracteres, pues en total ocupa 10 bytes, ¿verdad? Bien. Y un entero siempre va a ocupar 4 bytes y un doble siempre va a ocupar 8 bytes. Así es que yo aquí puedo guardar un entero de cualquier tamaño, siendo un entero int, de cualquier valor, siempre va a ocupar 4 bytes. Y se graba como un entero. En el archivo de texto todo se graba como cadena. Aquí no. Este se graba como cadena, este como entero, como char, como doble, como booleano. Bueno, el archivo de texto casi siempre lo imaginamos como que va hacia abajo, porque es como una hoja de texto, ¿no? En cambio, un archivo binario lo podemos imaginar más bien como una tira de datos. Sí, es como, hagan de cuenta como de esas películas que antes se usaban mucho, bueno, todavía, pero que se usaban a los rollos para las fotografías. Es como un rollo que ahí va cayendo la información. Bueno, entonces, si nosotros queremos guardar los datos de otra persona, una segunda persona, pues entonces lo podríamos hacer de esta manera, como que agregarle a la tira más datos, ¿no? Nosotros tenemos que controlar la lógica de cómo se va guardando, aquí sabiendo que cada 4 datos es una persona diferente. Y de cada persona, pues el primer dato es una cadena, el segundo es un entero, el tercero un char y el cuarto un doble. O sea, tenemos que saber exactamente qué tipo de dato es. Aquí sí es muy importante. En el archivo de texto todo es cadena. Bueno, entonces, ¿qué tal si queremos guardar los datos de una tercera persona? Y aquí ya son 3 personas y tal vez para mejor control, pues también podemos guardar el número de personas para a la hora de leer tener mayor información. Bueno, así es como más o menos podríamos interpretar o pensar cómo se guarda la información en archivo binario.
insistiendo en que cada tipo de dato se maneja de manera diferente o de manera individual. Bueno, aquí habla más o menos de todo eso que estoy comentando aquí, explicando, y también la extensión del tipo de archivo. El archivo de texto, digamos, la extensión estándar que se utiliza es TXT, y hasta el sistema operativo lo sabe. Si ve un archivo con extensión TXT, lo asocia inmediatamente al bloc de notas o a un editor. En cambio, el archivo binario no tiene una extensión estándar. Eso se lo asigna cada aplicación. Y el operativo, por ejemplo, cuando se instala una aplicación, asocia la extensión de los archivos de esa aplicación con la aplicación. De tal manera que a la hora de estar explorando es cuando me pone los iconos de cada aplicación. Porque al instalar hay una relación o una liga. En- por eso nosotros, si hiciéramos una aplicación, tendríamos que en la instalación avisarle al sistema operativo qué tipo de extensión y qué icono vamos a utilizar para que lo pudiera identificar. Como no vamos a hacer eso, entonces vamos a asignarle una extensión genérica para nosotros, sería .bin. La extensión, digamos que ahorita sería lo de menos, pero para estandarizar, vamos a decir que nuestros archivos binarios van a terminar con .bin. Bien, ahora, ¿qué métodos, qué clases se van a utilizar para manejar un archivo binario? Serían estas clases. Bueno, serían estas dos para grabar y estas dos para leer. Los nombres, casi como quien dice, hay que aprendérselos de memoria para efectos de la horcada o del examen, pero sí tienen pues, también cierta lógica, ¿no? Como todos los nombres de cualquier componente. Aquí todos terminan en stream. Un stream es un flujo de información. Y cuando se va a grabar, los dos tienen output y output porque se va a grabar. Cuando se va a leer, tienen input e input, ¿sí? Bueno, y aquí este es file porque aquí le vamos a dar el nombre del archivo, el nombre y ubicación del archivo. Lo podemos asociar con el file, también acá. Y acá le vamos a dar los datos que va a grabar o que va a leer. Entonces, con esas, digamos, eh, pues sugerencias se pueden aprender un poquito más fácilmente, o no necesariamente aprenderse de memoria, sino relacionarlo más fácilmente. Bien, algo que sí notamos inmediatamente es que cada tipo de dato tiene un método para grabar y un método para leer. Si quiero grabar un entero, tiene que ser con el método write-in. En el archivo de texto todo lo grabábamos con print o println y todo lo leíamos con read o readline. Aquí no. Cada tipo de datos se tiene que manejar de manera diferente. No aparece el string. ¿Por qué creen que no aparezca el string? Porque dijimos que el archivo binario nada más nos permite leer puros datos, tipos de dato primitivo y cadenas y string. Pero ahí no aparece un write string o un read string. Bueno, es que lo hace a través del método writeUTF y readUTF. ¿Sí? Entonces, no tiene el método readString ni writeString, lo hace a través de UTF, que es un formato de cadenas de caracteres. Bueno, entonces, ya con esto podemos agregar a nuestra aplicación la guardar, o sea, la opción de guardar y de leer un archivo binario. Vamos a hacerlo acá. Entonces nos vamos al diseño. Yo lo voy a agregar aquí, ¿sí? En lugar de acerca de, le voy a cambiar el texto y aquí va a decir archivo binario. Y luego al archivo binario le voy a agregar dos ítems. Uno para guardar y otro para abrir. Ah, no, pues eso. Se menú ítem. Bien. Luego, aquí, ¿qué va a decir aquí? Aquí va a decir, bueno, el de arriba, que se resiste. Bueno, el de abajo va a decir abrir. Siempre primero tenemos que guardar para poder abrir. Bueno, abrir y acá va a decir guardar. Y le voy a cambiar los nombres también a los ítems que dijimos que son
prácticamente son botones. Entonces, aquí, vean como del lado izquierdo trae un checkbox y también, bueno, también se le pueden asignar imágenes. Yo no lo hago aquí, pero luego alguien ahí con un poquito más de tiempo y creatividad se le pueden asignar imágenes también. Entonces, voy a cambiar el nombre, este nombre, ¿sí? En lugar de menú ítem, le voy a poner menú guardar binario. Y acá, este va a ser menú ítem abrir binario. Y ahí quedó. Bueno, entonces vamos primero a guardar. Para guardar vamos a utilizar estas clases, empezando por la clase File Output Stream. Lo mismo que hicimos ayer con el de texto. Vamos a guardar, ¿sí? Bueno, ya tenemos el JFileChooser, que es el que me permite explorar a través de la ventana que nos muestra con los métodos show open y show save. Entonces le decimos, si el JFileChooser show, en este caso va a ser el save porque vamos a guardar, es diferente de 0, quiere decir que no va a grabar. Y si es 0, sí va a grabar. Bueno, entonces vamos a crear nuestro objeto File Output Stream. Sería File Output. Ahí está, File Output Stream. File Output Stream o cualquier referencia que le quieran poner. Igual a New File Output Stream. Y aquí le vamos a pasar el archivo que seleccionó el usuario con el JFileChooser. Entonces, eso lo obtenemos del JFileChooser a través del método getSelectedFile. ¿Está? Pero bueno, ya agregó la librería. Ahora lo que me va a pedir es que envuelva esto en un try catch. Lo vamos a envolver. Pero para que ya nos ponga todo el final y todo eso, escogemos mejor el segundo. Si escogemos el primero, solo nos pone esa instrucción dentro de un try catch. Pero si escogemos el segundo, ya nos va a declarar la referencia antes del try, nula, va a crear el objeto dentro del try y va a cerrar el archivo en el final. Entonces, le hacemos esto. Y pues ya, aquí creó el objeto, la pura referencia. Luego acá creó el objeto. Y por acá cerró el archivo en el finally. Bueno, entonces vamos a crear el segundo objeto. Porque el file output stream no trae los métodos de escritura. El que lo trae es el que está aquí, ¿no? El data output stream. Bueno, vamos a crear el data. Lo ponemos igual, acá, primero la referencia, data output stream. Le ponemos data output stream es igual a null. Ahí todavía no crea el objeto. Pone la referencia en ese punto para que lo pueda, se puede utilizar la referencia tanto en el try como en el finally. Entonces, ya lo creamos ahora acá. Le vamos a decir, data output stream es igual a new data output stream y le vamos a pasar al constructor pues el objeto que creamos, el FOSS. Y antes de que se nos olvide, lo cerramos acá. Lo cerramos antes del otro, ¿verdad? Como los paréntesis. Entonces le diríamos 2.close. Y ya está todo listo para grabar. Aquí es donde vamos a empezar a grabar. Cuando terminemos, ya podemos avisar que grabamos. Entonces vamos a poner un J option pane, un show mensaje, y aquí le decimos que archivo ya se grabó. Archivo grabado. Pero nos falta grabar.
Ahora, lo vamos a grabar de la misma forma que el de ayer, en el mismo orden, la misma estructura. Primero el nombre del alumno, después el número de materias y luego por cada materia el nombre y la calificación. El nombre del alumno es cadena, el número de materias es entero, y luego otra vez el nombre de la materia es cadena y la calificación es un doble. Cada tipo de dato se tiene que grabar con un método diferente. Entonces, bueno, vamos a grabar primero y esa, a la hora que grabemos, tenemos que recordar, tenemos que respetar cuando leamos. Entonces sería el 2, en el objeto 2, ahí accedemos al método write. ¿Cuál vamos a usar para grabar el nombre del alumno? Ahí, de los métodos que están ahí, ¿cuál es el que vamos a usar? ¿Cuál? ¿Es un entero? ¿Es un doble? ¿Es un qué es? El nombre del alumno. Es una cadena. Entonces, ¿cuál método vamos a usar? El UTF, write UTF, ¿sí? Write, no hay un write string, write UTF. Me pide una cadena, ok. Le vamos a poner jtext alumno getText, la cadena que traiga ahí. Luego aquí me pide que agregue un catch, lo agregamos. Bueno, el siguiente dato que vamos a grabar es el número de materias. ¿De dónde lo vamos a tomar el número de materias? ¿De dónde? ¿Del spinner puede ser? ¿De qué otro lado puede ser? ¿Número de renglones de JTable? También, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo voy a tomar de ahí. Vamos a grabar. ¿Y con qué método vamos a grabar? Es el número de materias. ¿Cuál? Fuerte, que se oiga. No, no escucho, anda mal de los oídos, yo creo. El in, write in. Write in, y vamos a decir que grabe, modelo. Es que les pregunto porque no sé si están aquí. A ver, modelo, get row code. Muy bien. Ahora vamos a grabar los datos de las materias, que sabemos que es recorriendo todo el JTable, todos los renglones, y vamos a tomar de la columna 0 el nombre, de la columna 1 la calificación, pero los tenemos que guardar el nombre como cadena, calificación como doble. Entonces vamos a poner un ciclo por aquí, for, recorriendo todo el JTable, R menor que modelo getRowCount, y luego vamos a grabar dos, ¿sí? Vamos a grabarle. Nosotros decidimos, ¿qué vas a grabar primero? ¿El nombre o la calificación? Eso pues lo podemos cambiar, pero a la hora de leer tenemos que respetar eso que hayamos decidido. Bueno, yo voy a grabar primero el nombre. Esto sería 2.write, como es el nombre de la materia, ¿cuál método vamos a usar? UTF. Y luego el nombre viene en la columna 0 del JTable. Modelo.getValue y renglón R columna 0. Pero sabemos que eso me lo regresa como un object. Y el write UTF me pide que le pase una cadena. Vamos a convertirle a cadena. Y ahora vamos a grabar la calificación, que está en la columna 1. Write sería doble, ¿verdad? Porque va a ser un valor doble. Vamos a tomar del modelo getValueAdd, renglón R, columna 1. Pero pues ya sabemos que eso me regresa a un object y tenemos que convertirlo a doble. Entonces yo lo voy a convertir a doble con doble, parse doble, y le tenemos que pasar como cadena lo que está en el JTable. Entonces aquí más, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos ahí ya
ese es un ciclo. Cada vuelta va a grabar dos datos. Nombre, calificación, nombre, calificación. Bueno, entonces vamos a probar eso. Ya tenemos el aviso de que grabamos. Esperemos que no haya ningún problema. A ver, voy a poner aquí, no sé, Juan Meléndez o no sé. Y vamos a grabar, ¿sí? Lleva dos veces mate discreta, no sé por qué. La 1 y la 2. Archivo binario. Va a guardar. Y bueno, lo voy a ubicar en el escritorio para buscarlo un poco más rápido. Y se va a llamar Juan.bin. Y dice que ya lo grabó. A ver, entonces nos vamos al escritorio. Y aquí está, ¿dónde quedó Juan? Acá está Juan.bin. Si se fijan cómo lo identifica el sistema operativo, ¿con qué aplicación lo asocia? Como un archivo de texto, ¿no? Lo que pasa es que en su registro del sistema operativo, en donde asocia las extensiones con las aplicaciones, ahí no tiene un registro del punto bin qué aplicación lo genera. Entonces por eso lo pone, o sea, como cree conveniente, no sé. Esto no lo podemos abrir con un bloc de notas. Es más, si le doy doble clic, ¿qué hace? No sabe con qué abrir, ¿va? O sea, no lo asocia con una aplicación. Entonces le digo aquí, abrir con, vamos a abrirlo con el bloc de notas. Y pues vemos que la información está medio que se ve, medio que no se ven muchos caracteres raros, pues porque no es un archivo de texto. El bloc de notas es para editar archivos de texto y este no es de texto. Así es que no vamos a tener manera de comprobar así fácilmente como con el archivo de texto si la información está bien grabada. Nada más nos queda hacer la lectura. Nosotros vamos a hacer la lectura porque sabemos cómo está la estructura de la información. Bueno, entonces, pues vamos a hacer la lectura. Ahora vamos a decirle abrir. Lo empezamos igual. Le preguntamos si del JFileChooser, ahora el método va a ser el show open porque vamos a abrir. Si esto es diferente de 0, entonces pues que se regrese. Y si no, entonces que empiece a crear los objetos para leer. Bueno, entonces aquí está la lectura. La lectura lo va a crear con primero el file input stream. Bueno, pues vamos a crear, a ese objeto le vamos a pasar el nombre y ubicación del archivo, que lo tiene guardado el objeto JFileChooser. Entonces aquí le pondríamos file input stream. File input stream es igual a un nuevo file input stream y le pasamos del JFileChooser el archivo, lo obtenemos a través del método getSelectedFile. Entonces ya le pasamos al constructor el nombre del archivo a través del JFileChooser y pues ya agregó la librería. Me está marcando error aquí porque me pide un try catch. Bueno, vamos a agregarle el try catch de la segunda opción. Y bueno, ya me declaró la referencia fuera del try. Vamos ahora a declarar la otra referencia. El file input stream ya lo tenemos creado, bueno. Y ahora vamos a crear el data input stream con el file input stream, porque este objeto es el que va a traer los métodos de lectura. Entonces le vamos a decir aquí data input stream es igual a nulo. Aquí es nulo. Luego acá vamos a abrirlo después del FIS. Le decimos this es igual a new data input stream y le pasamos
el objeto file input stream. Y después, bueno, antes de que se nos olvide, vamos a cerrar aquí en el finally. El finally dijimos que es un bloque que se ejecuta ocurra o no la excepción. Si ocurre la excepción, antes de lanzarla, va y ejecuta lo del finally. Generalmente es cerrar archivos, cerrar recursos y luego ya lanza la excepción, pero ya se salvaron los recursos. Y en caso de que no haya excepción, lo ejecuta todo normalmente y luego al final ejecuta el final. Bueno, entonces aquí sería el this.clock. Y aquí en esta parte es donde vamos a leer. Fíjense todo lo que necesita para desarrollar o realizar la lectura. Bueno, hay que respetar tal y como lo grabamos. Primero una cadena, que es el nombre, luego un entero, que es el número de materias, y luego una secuencia que esa secuencia la voy a controlar con el número que grabamos, ¿verdad? Un ciclo, y de cada vuelta que da el ciclo sabemos que hay dos datos. El primero es una cadena y el segundo es un doble. Bueno, pues vamos a leer. El nombre del alumno lo vamos a poner en un campo de texto. Entonces aquí ya le dimos jfile, no, jtext alumno. Vamos a poner lo que leamos del archivo. Es lo primerito que trae el archivo. No puedo decidir yo qué quiero leer, a no ser que busque, si hay manera de buscar, pero ahorita estamos con pura lectura secuencial. Entonces, lo primero que viene es el nombre del alumno. Le voy a decir this. ¿Qué método voy a usar para leer el nombre del alumno? ¿Cuál sería? Read UTF, ¿verdad? Entonces vamos a leer con el read UTF. Muy bien, entonces aquí sería this read UTF. Y luego me pide aquí que agregamos un catch. Después viene el número de materias. ¿Y eso en dónde lo vamos a poner el número de materias? ¿Cómo se va a reflejar en la interfaz? Acá. Ya leyó el root primero, que es una cadena, y ya lo puso aquí. Y ahora lo que viene es un número. Ese número, ¿a cuál componente se lo vamos a pasar? Al spinner. Puede ser también al JTable, al modelo. Pero mejor al spinner, porque el spinner se va a actualizar su valor y el spinner va a ejecutar el evento para que el JTable tenga ese mismo número de renglones. Se lo vamos a poner al spinner. Entonces, vamos a decirle jspin materias set value y le vamos a pasar el siguiente, que es, ¿qué método vamos a usar? ¿Con qué vamos a leer ese número? Con un entero, ¿ah? Read in. Bueno, luego viene una serie de ese número, aparte de que, bueno, ahorita vamos a checar si realmente hasta ahí ya va funcionando. A ver, le decimos, vas a leer o vas a abrir el archivo que está no son los recientes, son en el escritorio. ¿Y cómo se llamaba? Juan, ¿va? Se llama Juan. Juan.bin. Ahorita no hemos leído las materias, nada más hemos leído el nombre y el número de materias. Pero bueno, si recordamos eran 9 materias y si es Juan Meléndez y ya tenemos listo el JTable para hacer, ¿cuántas vueltas va a dar? 9, del 0 al 8. Y cada lectura, la primera la vamos a poner en la columna 0 porque es el nombre de la materia, y la segunda lectura, que es un doble, lo vamos a poner en la columna 1. A ver, entonces vamos a hacer eso. Un ciclo, ¿verdad? For R igual 0. R, ¿hasta dónde va a llegar la R? ¿Hasta dónde llega?
¿Cuántas vueltas va a dar el ciclo? O sea, entonces, ¿qué le pongo ahí? Modelo, punto, porque ya la actualizamos, ¿verdad? O sea, el modelo ya actualizó sus renglones a través del spinner. Bueno, entonces, R++. Y aquí vamos a leer dos datos. El primero es el nombre, lo vamos a poner en la columna 0. Entonces le decimos modelo.setValue y le vamos a decir, bueno, esa es la columna 0. Pero ese lo vamos a leer pues del archivo, ¿verdad? Entonces sería this. Punto, ¿y qué vamos a leer? Es el nombre. ¿Cuál read vamos a usar? El UTF. Entonces vamos a usar el UTF. Ya. Sabemos que el set value add, como su parámetro es tipo object, recibe cualquier tipo de dato sin hacer ninguna conversión. Pero nosotros lo que queremos guardar es una cadena. Ya ahí la guardamos. Y luego, ¿cómo le hacemos para la calificación? Vamos a poner ahora en la columna 1. ¿Y qué hacemos con el this? Vamos a leer ahora un qué. La calificación, ¿cómo la estamos manejando? Sí, como entero. ¿Se acuerdan cómo estamos manejando la calificación? Como doble, ¿no? A ver, ahorita lo checamos. Acá, cuando lo grabamos, acá está, lo grabamos como un doble. Lo tenemos que leer como un doble. Ahora, si es un entero y lo leemos como doble, no creo que haya problema. Pero si es un doble y lo queremos leer como entero, pues sí va a lanzar una excepción. Entonces, ya está ahí, ¿verdad? Vamos a revisar. A ver, entonces el archivo. Pero no es ese, ¿verdad? Es el binario. Aquí ya me lanzó una excepción. Entonces vamos a abrir del escritorio el que se llama Juan. Juan.b. Y aquí está dos veces mate discretas, ¿verdad? Eh, lo que nos falta es calcular el promedio. Podría haber un botón aquí que dijera promedio, pero aunque lo tuviera, a lo mejor cuando el usuario guardó la información, antes de guardarla lo calculó y le dio un promedio. Pero a la hora de que lo lea, pues va a querer que aparezca el promedio, porque ya lo había calculado. Entonces, pero el promedio no es un dato que guardamos, es un dato que calculamos cuando leemos la información. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a declarar una variable que sea la suma. Hay que sumar, es un acumulador. Hay que sumar las calificaciones. A ver, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Estaría bien? Pregunto. ¿Cuántas lecturas estaríamos haciendo dentro del ciclo? Cuéntenlas, ¿saben contar? ¿Cuántas lecturas haríamos? Cada read es una lectura. Entonces, ¿cuántas son? Tres. Estaremos leyendo tres datos por cada materia cuando nada más tiene dos. Entonces, aquí en la primera vuelta, cuando en el renglón cero, me lanzaría una excepción porque le estamos diciendo, vas a leer un dato que es el nombre, ese sí lo va a leer bien. Y luego vas a leer un dato que es la calificación, también lo va a leer bien. Pero el siguiente dato ya no es un doble, el siguiente dato es el nombre de la siguiente materia. Entonces aquí me lanzaría una excepción porque dice, está una cadena y tú me estás diciendo que lea un doble. O sea, si aquí lo ponemos así, diríamos, eh, un promedio que no lo he calculado, ¿verdad? Doble promedio es igual a la suma entre el número de materias, modelo.getRowCount. Y acá, jtext no es jlay, promedio, pondríamos ese promedio.
¿Así? Vamos a probarlo así a ver qué sucede, ¿no? Ya vamos a leerlo nada más. Si intentamos abrir un archivo binario con la opción del archivo de texto, pues también nos va a lanzar excepciones porque no corresponden los formatos. Entonces aquí vamos a decirle que leamos aquí está el Juan. Y ya, pues ya me lanzó una excepción. Precisamente, si se fijan, me leyó bien la primera materia, pero este mate discreta lo puso con este. Y luego la calificación la puso con este. El siguiente dato que trae el archivo no es un doble, es el nombre de la siguiente materia. Y aquí yo le estoy diciendo que lea un doble, es cuando me lanza la excepción. Por ahí debe decir que es en el renglón 397. A ver, ahí está en el frame. En el 394. De hecho, me lo marca acá. La cuestión es que no pudo leer porque el formato no es el... Bueno, entonces, aquí es porque estamos leyendo dos dobles y no vienen dos dobles, nada más viene uno. Ok, entonces, pues nomás tenemos que hacerlo de otra manera. Le vamos a decir aquí, voy a declarar una variable que se llame calificación, por ejemplo, y luego voy a leer, después de leer el nombre de la materia, voy a leer la calificación. Y luego, ahora ya lo que leí ya lo puse en una variable. Ahora esta variable la voy a usar tanto para poner el valor aquí, como para acumular, sumar las calificaciones. ¿Sí? Entonces ahí estamos respetando que cada vuelta nada más debe leer dos datos y en este estricto orden. Una cadena y luego un doble. Aquí está, lee la cadena y ese doble lo guardamos en una variable que lo usamos dos veces para ponerlo en el quota table y para sumarlo. A ver, vamos a checar. Abrir binario. A ver, aquí está Juan. Y ahí está ya lo leyó todo, ¿verdad? Bueno, si por ejemplo yo aquí en archivo binario le digo que abra y le digo que abra este de laura.txt, pues no, quién sabe qué haga, no pudo, porque no corresponden los formatos ni, o sea, ahí no, o lo mismo, si aquí le digo, a ver, lee, este abrir es de binario, si le digo aquí, a ver, abre, este, perdón, es abrir de texto, si le digo, a ver, abre el binario, y pues también me va a lanzar una excepción, o sea, no lo va a poder hacer, ¿sí? Bueno, ahí, no sé si alguien ya vio el proyecto o si tienen dudas. La asignación la voy a poner más tarde, pero, por ejemplo, les va a tocar poner un color, ya sea en el frame, en los botones, o en el texto de los botones, en el fondo de los botones o en las celdas del JTable. Entonces, ahí una observación. Todo lo que se refiere a los archivos, no quiero que pongan botones, un botón que diga abrir, o sea, botones así convencionales normales, no. Que todo lo que sea de archivos, pues lo hagan en el menú. Y también el color, que no me pongan opciones, a veces me ponen opciones de colores en botones. Un botón que dice rojo, otro botón que dice azul, otro que dice verde. No, la idea es que lo hagan con la paleta de colores. Que aquí en el menú tengo una opción que diga cambiar color o algo así, y cuando el usuario le dé clic, que se abra la paleta de colores, que escoja el color, y luego ya le dé aceptar, y que de ese color pinte lo que les haya tocado. Bueno,
No lo vamos a hacer aquí porque pues, eso lo van a investigar, pero nada más les puedo dar como una idea, como una guía, que aquí hay un componente, así como hay un file chooser es selector de archivos. Aquí hay un color chooser. El color chooser, hay un método, bueno, ustedes crean el objeto color chooser y hay un método que muestra la paleta de colores. O sea, ese método más o menos hace lo mismo que como aquí. Esto está en ejecución. Viéndolo desde el punto de vista del NetBeans, está en ejecución el NetBeans, ¿verdad? Entonces, en tiempo de ejecución nosotros estamos cambiando el color, aunque para nosotros es tiempo de diseño. Pero yo si quiero cambiar el color de ese botón, pues me voy aquí y le digo aquí en los puntitos que abra la paleta de colores y yo escojo un color y luego ya le digo OK y luego ya me lo pinta ese color, ¿verdad? Entonces, esa sería la misma idea que va a ser en el proyecto. En el proyecto va a haber una opción que diga aquí, cambiar color. El usuario le va a dar clic, se va a abrir la paleta de colores y que les tocó pintar el frame. Pues entonces yo escojo el rosa y luego le doy clic y el frame se tiene que pintar de rosa. Y a la hora de que la opción nuevo también debe borrar el color. Bueno, cuando se grabe el archivo, debe grabar el color también. De tal manera que yo le voy a dar nuevo, voy a poner color verde y ya, datos. Y luego le voy a decir grabar y ya, que lo grabe. Y luego le voy a dar nuevo. El nuevo me debe borrar todo, inclusive el color. Y luego le voy a dar abrir. Y le doy a abrir. Y cuando le abra el archivo, me tiene que traer los datos como ahorita, pero también me tiene que traer el color que se grabó. ¿Sí? Ahora, un detalle aquí que hay que tomar en cuenta. Dijimos que les puede tocar archivo de texto o archivo binario, pero ninguno de los dos graba objetos, ni el archivo de texto ni el archivo binario. Si ustedes graban un objeto al archivo de texto, les va a mandar llamar el toString y eso es lo que va a grabar. Y en el binario no trae un método que grabe objetos. Entonces, ¿cómo le van a hacer si el color es un objeto? El color en sí es un objeto de la clase color. Ahí, bueno, la clase color o los objetos de la clase color pueden mandar llamar un método que convierte el color en un entero. ¿Sí? Y entonces ustedes lo que van a grabar, en lugar de grabar el color, van a mandar llamar ese método y les va a grabar un entero. Y cuando lo abran, ese entero lo van a tomar, lo van a leer y se lo van a pasar al constructor de color y les va a generar otra vez el color. O sea que al final de cuentas lo van a guardar como un entero. ¿Sí? No necesitan guardarlo como objeto, porque aparte pues no vimos cómo ni no llegamos a eso. Bueno, más tarde pues les pongo por ahí la asignación.